Hola, mi nombre es Andrés Molina. Este es un video para el curso de instrumentación del componente práctico. En esta ocasión vamos a hacer el video de la práctica 2. En este momento, en punto 1, me pide que en el software Tinkercad implementemos un puente de Whiston alimentado con 5 voltios y que para la medición de la fotorresistencia equilibramos el puente de Whiston cuando la luz tenga su valor máximo y evidencie la variación de la salida de cuenta al disminuir la intensidad. Entonces aquí tenemos los cálculos. La fotorresistencia en su valor máximo es de 506, entonces por lo tanto aquí hacemos la conversión para poder hallar la RX en la cual podamos equilibrar nuestro puente de Whiston. Aquí vemos las imágenes en la cual ya lo hallamos, entonces aquí equilibramos el puente. Aquí las dos resistencias de 10K las tenemos acá y la resistencia ya fue de 506, la cual es esa resistencia que tenemos acá, y aquí tenemos la fotorresistencia en la cual en la medición en su valor máximo tenemos aquí 0. Aquí tenemos otra imagen de la variación en su valor mínimo es de 4.5 voltios concentrada de 5 voltios. El análisis como tal de estas dos gráficas se salvó que al analizar la simulación que el amperaje se sube cuando la fotorresistencia está en el máximo nivel de luz y su voltaje es 0. Al disminuir la intensidad de luz, la fotorresistencia, el amperaje baja y el voltaje sube. En el segundo punto, me pide que en el software Tinkercad amplifique la salida de este mismo puente de Whiston mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales y obtengamos a la salida en escala de 0 a 5 voltios. Aquí hallamos los cálculos requeridos para obtener este voltaje a la salida y la resistencia requerida para poder montar el puente con los amplificadores. Entonces aquí vemos el montaje. Entonces aquí vemos la fotorresistencia en el nivel mínimo, en el cual tenemos los 5 un voltaje 4.5 que está acá, pero que al ingresarlo tenemos aquí los 5 voltios en el amplificador. Entonces aquí tenemos que la ilustración me muestra que la simulación con la fotorresistencia en el nivel mínimo con la intensidad de luz. Aquí vemos otra máximo en el cual me muestra la fotorresistencia en el nivel máximo, que en el nivel máximo ya obtenemos 0 voltios a la salida. Entonces aquí la simulación en el nivel máximo. El análisis que se realizó con este montaje es que mediante la implementación de los tres amplificadores operacionales de 741 que fueron los que utilizamos, obtuvimos una salida en escala de 0 a 5 voltios con el puente de Whiston del punto 1, calculando el R-gain, el cual lo calculamos con esta fórmula, y lo hallamos en el tercer punto. Me pide que en el software de Tinkercad implementemos un sistema de medición de temperatura con el sensor TMP y que diseñemos la etapa de amplificación de tal manera que obtengamos 5 voltios cuando la temperatura de este sensor esté a 90 grados centígrados. Entonces aquí tenemos los cálculos para poder generar estos 5 voltios cuando la temperatura está a 90 grados. Entonces aquí están los cálculos necesarios para hallar la R-gain, en el cual me dice que debe ser de 7.78 kilo ohms en el montaje. Entonces aquí abajo ya tenemos el montaje. Entonces aquí tenemos el sensor TMP, en el cual me dice que a los 90 grados obtenemos un voltaje de 1.40 para poder, ya con este 1.40 pudimos hallar esos cálculos que vimos anteriormente para que a la salida me bote los 5 voltios. Aquí ya vemos el montaje con los amplificadores del 741. Entonces aquí ya observemos que en los 90 grados obtenemos los 5 voltios de salida. Aquí, listo. Eh, Aquí observamos la R-gain, la cual tuvimos que modificar para poder obtener ese voltaje de salida.
Entonces en esta etapa de simulación se realizó con un sensor de temperatura TMP, el cual se analizó su volumen al momento de ajustarlo a 90 grados y de ahí calculamos su ganancia y RG para obtener los 5 voltios al momento de tener los 90 grados centígrados. En el punto 4, con el software de Proteus, vamos a implementar un filtro activo pasabajo de segundo orden, el EM324, que fue el que utilizamos con una banda de frecuencia de corte de 500 Hz. Y veremos de verificar su funcionamiento en el osciloscopio. Aquí hallamos el capacitor que nos dio 10 nanofaradios con estos son unas constantes de la tabla de filtro de Butterfeld. Y aquí hallamos los cálculos para hallar las diferentes resistencias para poder realizar el montaje. Aquí ya vemos el montaje del filtro el filtro para pasa abajo del M324. Aquí vemos las resistencias que fueron halladas aquí, R1 y R2. Y aquí tenemos la salida del osciloscopio. Entonces, cuando lo generamos, ingresamos una frecuencia de 150 Hz con una alimentación de 12 voltios. Y aquí obtenemos esta señal, la cual, y cuando le metemos el filtro, me genera la señal de salida esta azul. Vemos que no se atenúa así como demasiado, entonces lo que hicimos fue aumentar la frecuencia. Cuando aumentamos la frecuencia, ya observamos aquí que se atenúa un poco más. La frecuencia que le hicimos fue de 1500 Hz. Aquí ya vemos que la señal con el filtro a 1500 Hz ya se atenúa un poco más. En el osciloscopio, lo que vimos fue que aquí en la frecuencia, en la frecuencia de corte, vemos en esta gráfica la frecuencia que se ajustó a 500 Hz y su resultado fue a menos 3 decibeles. Esta es la gráfica que me arrojó a 500 en la frecuencia de corte de 500 y aquí la respuesta en decibeles fue de menos 3. El análisis en la gráfica podemos observar en el osciloscopio que en el canal A, que es de color amarillo, y la salida del canal B de color azul, la cual se atenuó ligeramente con 150 Hz de entrada. Y en la figura 11, que fue la que observamos aquí, se modificó la frecuencia a 1500 Hz y ahí ya se observó que la salida de esta señal ya se atenuó muchísimo más. Y aquí en esta gráfica la frecuencia de corte de 500 Hz se observó la respuesta de corte que fue de menos 3 decibeles. En el punto 5, en el software de Proteus, implementamos un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de ADC620, garantizando un voltaje de 5 voltios cuando mi temperatura está a 70 grados centígrados. Entonces aquí hicimos los cálculos requeridos que cuando el LM35 muestra su respuesta es de 10 milivoltios, entonces para obtener los 70 grados a la salida vamos a obtener 0.7 voltios y ya con ello hallamos la ganancia y R-gain para poder hacer el montaje. Entonces aquí ya observamos la gráfica. Entonces aquí ya vemos el montaje. Aquí tenemos el sensor a 70 grados centígrados y vemos que su salida es de 5 voltios. Entonces en el análisis de la simulación en la gráfica observamos que el sensor de temperatura lo tenemos graduado a 70 grados centígrados y su voltaje a esta temperatura. Aquí a la salida por el pin 6 tenemos que en el AD6620 tenemos los 5 voltios obtenidos. Aquí tenemos el RG calculado. Ok, en el siguiente punto me pide que en el punto ABC me dice que debemos de conectar la salida de esta etapa de amplificación del filtro y lo debemos de conectar a la entrada inversora del amplificador de instrumentación. Y aquí ya lo hicimos el montaje, hicimos la conexión de salida de la etapa del amplificador de la D620 y lo conectamos a la entrada de filtro pasa abajo. Aquí lo que me arrojó fue que con una señal cuadrada generamos la configuración cuadrada de 400 Hz y se observó que la señal no se atenuó, tiene la misma amplitud. En cambio ya cuando lo variamos un poquito más, generamos el generador de señales, lo configuramos a una señal cuadrada con 2500 Hz y observamos que la señal se atenúa prácticamente a cero, que es esta línea azul.
Listo, eso es todo el de la práctica 2. Gracias.